Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Nuevo encuentro con el país y los escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, estamos cumpliendo casi 500 capítulos, muy cerca de llegar en esta 10ª temporada a los primeros 500 capítulos, que bueno, siempre digo, de un programa unitario es muchísimo. Así que estamos muy felices de compartir este ciclo que vamos creciendo, porque obviamente la literatura, los libros, los poetas, los protagonistas de la cultura interesan muchísimo. Tengo 2 libros nuevos de Sudamérica que se van a presentar el 26, es decir, mañana. Uno, lo estoy mostrando en cámara, ahí se ve bien, señor operador, sí. Elsa Bragato, un librazo Entre el tango y yo hay algo personal. Una tapa de Silvia Suárez, espectacular la tapa, me encanta. Y tenemos otro libro para presentar el 26, es en SADE, Uruguay 1371, a las 17 horas, entrada libre y gratuita. Hay que estar puntual porque habrá muy buenas novedades. 5 libros se presentan. Los Pierre, saxo y poesía. Carlos Pierre es el autor y habla no solamente de Carlos Pierre, habla de Hugo, un gran saxofonista argentino, que apenas me lo nombró yo la ubiqué porque bueno, muy nombrado. Los 2 están aquí. Primero la dama. Elsa, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal? Un gusto y gracias por invitarnos. No, es un placer para mí que estés. Estaba pendiente la charla. Sí, porque así bueno, es. tantas cosas y de vuelta, así que gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Carlos. Sí. Qué gusto, ¿eh? Sí, gracias por la invitación. No, por favor. 2 hombres de los medios. Elsa. Sí, yo estuve en Crónica, llegué a ser directora. El diario, ¿no? En el diario sí, pero en el diario, en la revista Flash, después estuve también una primera etapa de Caras, pero siempre seguía en Crónica. Los que trabajamos en Crónica decimos Crónica, pero Crónica tenía Flash, tenía suplementos y terminé siendo directora de espectáculos de suplementos, junto con otros colegas, ¿no? 7 en total, 7 directores eran. Además, una profesión bellísima, la de ser periodista gráfico, ¿no? Sí, el periodismo gráfico. Hay que elaborar mucho, ¿no es cierto? Elaborar mucho para trabajar. Y sí, y contrarreloj, no sé cómo será ahora, yo a veces le digo a Carlos, que es mi esposo, Carlos Pierre, que me gustaría morirme escribiendo en una redacción, porque es maravilloso el cierre. No sé cómo serán ahora, extraño los cierres, que es igual que el vamos que venimos de la televisión. Es a todo o nada. Hay mucho home office ahora. Mucha gente que trabaja que le ha desvirtuado un poco. Yo siempre hablo de la radio que comencé, ¿no? La radio de los 70, donde ni siquiera se podía dar el teléfono al aire, no estaba permitido. Claro. Y no había comunicaciones telefónicas porque casi el híbrido no se podía utilizar. Y no sé si las radios tenían híbrido en esa época. Y después del golpe, cuando se vino el sistema democrático, se transformó todo, se privatizaron algunas radios y se comenzó a mostrar lo que es la radio por dentro. Y la radio de antes era otra radio distinta. Ajá. Tenía otra manera de manejarse. Hoy ya la radio, con la cámara puesta, es radio y televisión junta, ¿no? Sí, exacto. Nosotros tuvimos 18 años, hasta hace 2 años, seguiditos de radio, muy poco en AM, y después hicimos radio online. Sí, casi pioneros hemos sido de la radio online con Carlos. ¿Cuántos años estuviste? 18. Claro, yo recuerdo que no sé muy bien en qué época empecé en una radio que estaba allí en la universidad, al lado de la autopista. Ajá. Que es muy famosa la radio, no recuerdo el nombre ahora, que era de las primeras radios online. Claro. Pero dije televisión. Sí. Yo me sorprendí cuando googleé, y reconozco que soy un gran lector, me encanta la poesía, escribo poesía, bueno, uno trata, ¿no?, de escribir. Todos tratan. Pero me sorprendí el prestigio que tenés como poeta. Sí. ¿Cuánto tenés publicado? Y más de 30 libros. Más de 30 libros, sí. Y hay como 60 en el cajón. ¿Tanto escribiste? Sí, todo el día. ¿Y seguís escribiendo? Sí. Siempre. Buscando, cazando, como mariposa busco las palabras. Pero qué cosa increíble, ¿no? Porque los poetas nunca se detienen. Yo tengo un autor que lo van a conocer ustedes, el profesor Biotto. Sí. Tiene 86 años, termina de publicar su último libro y ya me entregó los originales del nuevo. ¿Sí? Vive escribiendo.
sí, sí. Pero tenés una trayectoria muy larga en televisión. Sí, más de, qué sé yo, 46, 47 años. 47 años. Conocí cuando vinieron los fundadores de Canal 13. Dirá el micrófono que es mejor, sí. Cuando vinieron los fundadores de Canal 13, Guarmestre y compañía, que eran exiliados cubanos, Uh-huh. y vinieron, bueno, renovaron todo, cambiaron todo el canal. Fue algo maravilloso. ¿De esa época estabas en el canal? Sí, yo estaba. Los conocí a todos. Y lo bueno que tenían era que estaban metidos con la gente que trabajaba en televisión. Es decir, los tipos sabían el nombre de los músicos. Había una orquesta estable de más de 25 músicos, Uh-huh. estable. Y ellos sabían el nombre, qué instrumento tocaban, cómo tocaban. Que eso ahora no, ahora es diferente. Sí, bueno, Alejandro Romay, yo trabajé 10 años con Alejandro y era idéntico, sabía el nombre de todo el mundo, Alejandro. Y sabía qué hacía cada uno. Sí, Romay era otra fue... televisión distinta. Sí, pero algo paralelo tiene con Guarmestre. Sí, estaba Simoncini también, que era... Ese era en Telefe, ¿no? Sí, en Canal 11, porque Canal Telefe 11. fue después, claro. La televisión tenía gente que le impulsaba y que era accesible. No se sentían, ¿no es cierto? A ver, Guarmestre era un tipo accesible, podías hablar con él como Romay sin problema. Sí, Brian principalmente, que era el asistente de él, y se metía en los estudios, charlaba, hablaba, hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal, Hugo? Y en la orquesta estaba mi hermano, el papá de Elsa, mi hermano con el saxo, primer saxo, y el segundo saxo tenor era el Gato Barbieri. ¡Oh! Que el Gato al primer año se fue. Estados Unidos. Sí, a Italia primero. Primero Italia, claro, sí. Fue a Italia primero y después a Estados Unidos. ¿Puedo meter una palabrita? Pero claro. Sí. Cuando el Gato se fue en el 62, y lo sé porque es el día que yo te conocí a vos. Entonces ese día mi papá me dijo, ¿ves? Ahí está, y me lo presentó al Gato Barbieri. Hugo y el Gato empezaron a estudiar juntos en Rosario, porque Hugo eres de Rosario, vos sos de Rafaela, ya es otra cosa eso. Linda ciudad, Rafaela. Sí. Conozco bien Santa Fe. Él hace su distinción, ¿eh? Estoy ligado a una santafesina. Ah, bueno. De un pueblo también notable, de Jambi Campbell. Ah, no. Claro, de ese pueblo es Reutemann. Ah, Nada menos. No nacido en Jambi, nacido en Manucho, pero vivió hasta su muerte en Jambi. Ah, no sabía. ¿Y entonces? ¿Lo conociste ahí? Bueno, sí, yo lo conocí ese día, que era el 11 de septiembre de 1962, que lo conocí a Carlos, y al Gato Barbieri, mi papá me dice, saludalo. Un loco, estaba con el sombrerito, qué sé yo, y se iba ese día renunciaba al canal. Además la historia la conocen ellos porque convivieron con el Gato en Rosario, ¿no? y el Gato se hizo famoso con El último tango en París. Claro, y después en el 75 grabó Caliente. También. Que es un disco que creo que era Odeón, lo publicó, si no me equivoco. No, eso no sé. Sí, yo lo tengo el disco original. Me acuerdo que el productor, no sé si era Casas, quien era el productor de Odeón, que vino y me lo trajo, me dijo, mira, esto es una joya, esto es el Gato Barbieri. Y yo cuando escuché esa grabación, bueno, a mí me gusta mucho la música, el jazz me gusta mucho, sí, ¿no? Sí. Sí, pero Hugo Pierre también fue un grandísimo grandísimo instrumentista. Sí. Fue un docente, creó la cátedra, perdón que me meta, pues yo hablo más, ¿viste? Las mujeres hablamos más. Cosa rara, ¿no? Él fue el fundador, no sé cómo se dice, de la carrera de saxofón en la universidad, no sé si de Lomas de Zamora. Ahora existen universidades populares, de música popular. Está Yuma, ¿no? También. Ah, bueno, eso no lo sé. Claro, que es el instituto que, nuclea a los músicos de todas las vertientes, ¿no? Ahora, lo bueno es que tu papá, un grandísimo músico. Sí, chapeau a Bragato. Sí, yo... Violonchelista. Sí, y arreglador, papá, ¿no? No, compositor.
Y arreglador también. Sí, claro, el que compone puede Componía y arreglar. arreglaba. Claro, claro. Pero Digo, él- le arregló a Piazzolla, le hacía arreglos, ¿no? Sí, justamente es la persona que... Es decir, mi papá empieza, vamos a hacer 2 o 3 cositas que son importantes, porque si no queda como el arreglador de Piazzolla, el segundo de Piazzolla, y yo ya estoy con ese tema un poco Claro. cansada, porque no es así. Es y no es así. Él es cofundador de la Filarmónica de Buenos Aires en 1946. En el 48 entra al Colón, primero es tercera fila, hasta que se jubila como solista del Teatro Colón. En 1955, cuando empezó a armar el Octeto de Buenos Aires, como era habitué del Teatro Colón, fue y dijo, vos, si quieren venir conmigo, armamos el Octeto de Buenos Aires. Y ahí se armó con gente del Colón. Mi papá Anchelo y Juan Basallo, que era contrabajista del Colón, el primer bajista del Octeto Buenos Aires. Bueno, ahí empieza la otra carrera, la carrera que le da popularidad a mi papá. Pero los estudios son distintos de ambos. Por eso yo recalco lo bueno que es que exista una universidad de música popular, porque antes no existía. Y entonces hay una gran diferencia entre quién compone y quién arregla. Bueno, eso son diferencias muy bien, casi técnicas, pero... Estás hablando de Piazzolla, que para mí es realmente de esos tipos que han cambiado, es como el Chango Farías Gómez, ¿no? El Chango cambió Claro. folclore y Chango. Piazzolla, yo siempre dije que es música de Buenos Aires, no me pueden decir si es tango o no es tango. Por supuesto. Es música de Buenos Aires. Bueno, él folclore decía urbano, eso. para decirlo con Por claridad. supuesto. Sí, es así. Él también quería que se dijera así. Pero todos los que formaron el octeto, sufrieron muchísimo desprecio aquí. Y el Piazzolla que yo conocí cuando era chiquita era una persona excepcional. Yo jamás voy a desconocer la genialidad de Astor. Con los años se volvió tenía mucho dolor por el desprecio de la gente. Mucho desprecio tenía. Le costó imponerse acá. Y no sé si acá se impone, pero no sé si lo llegan a captar, Carlos. Mirá, realmente. José Ángel Trelles, que grabó un disco con Piazzolla, Sí. en un momento se va a Europa porque no tenía trabajo. Exacto. Y está en el hotel pensando, y entonces mira el disco y dice, yo tengo esto, y va a una compañía y dice, yo grabé con Piazzolla. Chao. Y trabajó 20 años en Europa. Claro. Yo estuve hace poquito en Francia, en París, en la casa de José Pons, Sí, famoso. Claro, que sí. ella aglutinó a todos los... pero él tenía, todo el mundo habla de que iba a Yupanqui, que vivió allí Jairo, Guaraní, sí. pero la gran pasión de José Pons, que era un argentino, mendocino, mendocino, casado con Jacqueline Pons, una francesa, y era Piazzolla. Entonces, si vos mirás la tapa de los discos, las fotos, la mayoría son de José Pons. Sí, claro, eso, bueno... Eso Yo lo observé cuando no lo sabía. Cuando me muestran los discos, claro. me pongo a mirar cuál era la participación. Porque además Pons era el que le hacía a Piazzolla y a otros músicos. Él trabajaba de noche para poder acompañar a los músicos. Ajá. Entonces de día le hacía los trámites, por ejemplo, lo que es Sadaik de Francia. Las hacemos. Claro, le hacía Sí, todos los las trámites. Sí, sí. Claro, sí, él fue un matrimonio que ayudó muchísimo a la colonia. Hemos visto, ¿verdad, Carlos? Documentales de la familia Pons, ellos mismos se han encargado de difundirlos. Sí, ¿no? hay muchos, sí. Hay documentales muy Yo interesantes. me alojé allí una semana con Jacqueline. Hicimos un programa de este ciclo, grabado en Francia con ella. Vive. Sí, Jacqueline está magnífica. Ah, qué suerte. Vive sola. Debe fumarse 2 a todo por día. Toma whisky. Bueno, eso Y a mi toma papá le vino. gustaba. Pero además es una persona exquisita. Si vos entras a la casa es un museo. Claro. Y tiene 3 libros, le dije, estos 3 libros valen más que la Casa Rosada de Buenos Aires, porque mira, firmado por todos los que te puedas imaginar, Claro. por todos, pero tiene mucho de Piazzolla. Sí, Y a mí me emociona porque, imagínate, argentino, está bien, yo viajo mucho, como vos, estuvimos afuera muchas veces, Sí. pero cuando ves algo argentino, algo tan emblemático como es la Casa de los Pons, ¿viste? Claro, eso hay que darle más difusión, no sé si todo el mundo sabe tanto sobre esta familia. Yo me había olvidado del apellido, pero fueron muy importantes para Jairo, para todos. A tal punto que Jairo en un recital, un amigo mío va a ver un recital de Jairo, y Jacqueline, que viene todos los años a Argentina, estaba en la platea, y Jairo le dedica precisamente a... Qué lindo. Sí, no, Jacqueline. Digo,
Piazzolla es muy importante en el mundo, como lo ha sido el Gato Barbieri, como Sí. Lalo Schifrin, Bueno, como Lalo lo es Carlo Schifrin. Francetti, ganador de 7 Grammys, por Exacto, ejemplo. vive en Son- Nueva York, un gran músico. Hay un- Gran amigo, estuvimos haciendo varios programas con él, un ¿En tipazo. serio? Pero Claro, yo lo Carlos, quiero sí. muchísimo. Porque no sé si uno de sus hijos cumple años el mismo día que yo. Los dos somos geminianos, así que siempre hablamos hablamos a través de Facebook, no es que hablemos. Pero ¿cuántos argentinos exitosos? sí. Y especialmente en España, ¿no? Porque en Francia, bueno, en Francia... Pero en Francia sí. Sí, también, muchos. Pero en España me pareciera que entró ¿Sí? una camada de otra categoría de músicos. Puede ser, Porque no, los eso de no lo Francia sé. son todos número 1. Y claro, Claro. Bueno, yo no lo sé eso. Eso que vos decís. Guaraní, Yupanqui, Jairo, sí, con Yupanqui Farías es- Gómez. sí, Farías Falleció Gómez. hace poquito, el otro día, Raúl Barbosa. ese sí, era un músico excepcional. Sí, sí. La verdad que- Muy amigo de mi padre. Cuando Bertolucci era, ¿no? Filmó, Bernardo Bertolucci. sí, filmó El último tango en París, Sí. lo convocó a Astor. Y Ah, Astor, no sé claro. por qué motivo, no lo aceptó. No lo aceptó porque tenía contrato con Milán, él trabajaba mucho con y Milán. lo agarró el gato. Bingo, se fue para arriba. Con eso ya Sí, sí. eso es. lo catapultó a... Claro, salimos del tema de No, está bien, pero lo bueno, ¿sabes qué es? Estamos viendo una etapa donde muchos argentinos, sí, de mucha calidad, de mucho genio, de mucha creación, daban muestras de esa calidad en Europa, un lugar que no es fácil. Hoy, que estamos venido a menos como país, como institución cultural, la cultura argentina prácticamente está abandonada, como tantas cosas, pero a Sí, mí me por interesa supuesto. la cultura. por supuesto. Digo, hoy mandamos a gente que hace otro tipo de música de muy mala calidad Sí. y que llenan el estadio. Es sorprendente, ¿no? Sí, Que- llena el estadio en España. En España, En llena España, el sí, estadio. sí. Es No impresionante. los voy a nombrar, pero sí. No, yo tampoco, pero es verdad eso que sí, a mí me llama mucho la atención, porque es como si fuesen a arruinar el gusto musical del mundo. Es una vergüenza. Este libro, Los Pierre, Saxo y Poesía, Vamos a mostrarlo. Ahí está. es un homenaje que hago a mi hermano, a Hugo. Él estuvo en Aruba incluso. Fue contratado para un año para estar en Aruba, con familia y todo, y tocaba de noche nada más a los Los turistas. sí, a los turistas en el hotel. Hacía un poco de jazz a la noche Qué bueno. y Sí. después chao. Bueno, pero hubo una época que grandes músicos... Yo me acuerdo que iba a un restaurante que estaba en Belgrano, en la calle Pampa, al mediodía, con mi primera esposa, y el pianista era René Cóspito. Nada menos. Yo, ¿a quién conocí? No, al Alberti, no, al papá. Pero digo, antes, Sí, sí. antes los grandes músicos, porque atención, Sí, sí, claro. yo hago un programa de música rock también, aparte de este, y los músicos argentinos no tienen la misma posibilidad económica de desarrollarse Exacto. que los músicos ingleses que te bajan, o americanos, te bajan un avión con 5 toneladas, No, y los chicos de acá van con una camionetita con los equipos, ¿no? A mí casualmente con eso me pasó en el canal hace muchos años que desembarcaron Sylvie Vartan con el otro. Johnny Holiday. 67, Con Johnny. 1967. Y ahí se terminaron los instrumentos acústicos y bajaron todos los fierros y eso cambió mucho, muchísimo. Actuaron en Vélez y yo lo vi. Y cuando yo vi, tenían unos estuches, los instrumentos que te debes acordar que eran impresionantes. Cuando yo los vi en la cancha de Vélez, habían armado el escenario frente a la tribuna. Cuando yo lo vi a Johnny Hallyday, que en Francia es el rocker número 1, Sí, sus sí. funerales fueron impresionantes, Sí. y a Sylvie Vartan, bueno, lo que decís vos, los instrumentos que tenían acá estaban, pero... Porque eran todos nacionales acá los Claro. instrumentos. sí, acá. Nos pasó estando en Londres, fuimos a esa parada que hacen en En el Palacio de Buckingham. el Palacio de Buckingham y pasaron los músicos ingleses. La banda. La banda, Sí, pero la banda. qué banda, tocaban como los dioses. Los instrumentos eran soles de lo que brillaba. Claro. ¿no? Y después terminaron, después de tocar esas marchas que hacen, jazz. Pero ¿a quién no le gusta el jazz? ¿A vos te gusta el jazz? Pero cómo no me va a gustar. El primer long play que me compré, y tenía 14 años, era del
Quarter, era de un famoso cuarteto. ¿De Modern Jazz? The Modern Jazz Quarter. Ese fue el primer long play, cuando tuve unos pesitos a los 14, 15 años, mi papá me dio y me lo compré. Sí, claro que sí. Y bueno, y después, bueno, en mi casa, como en la casa de él, en la casa de Carlos, se respiraba música. ¿Sí? Si no era jazz, yo creo que hasta los 10 años no conocí el rock. Y es una lástima. A mí me encanta el rock and roll. Pero en casa había cuartetos de cuerdas, había serenatas de los paraguayos, y él tenía todo el jazz encima. Y entonces es raro, ¿viste? Es raro incluso después meterse en la sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Porque uno... Y yo tenía un pequeño granito con mi hermano, jazz, pero yo estaba con la música del Renacimiento, con Antonio Vivaldi, toda la escuela veneciana. Bueno, yo también, porque mi tía era profesora de piano, bueno. Tenía un Ortiz Cusó de 88 notas donde yo estudiaba piano, y bueno, yo escuchaba a Caruso, los tenores que se escuchaban por esa época, ¿no? Por supuesto, claro. Y claro, un día descubrí el rock como descubrió Elsa. Y me acuerdo que mi viejo salió, no me acuerdo qué año fue, salió una nota en el Clarín Revista, que era una revistita blanco y negro, sí, o tenía algún sepia, era una cosita muy sencilla. No sé si tenía el logo de Clarín en rojo, no me acuerdo. Y había una nota de 2 páginas de los Beatles. Y mi viejo dijo, estos tipos, por el pelo, ¿viste? Sí. Estos tipos. Y yo nunca supe lo que me iban a marcar en mi vida. Mira vos. Pues sabes que Piazzolla lo decía también mi papá, y eso se sabe en el mundo de la música. A mí me encantan los Beatles. La vez pasada vi la última presentación de Paul McCartney y yo lloro. No es que me guste todo, ¿no? Pero lo que ellos hicieron fue una revolución. Piazzolla, ahí, y después y los Beatles. Pero Piazzolla me solía decir que los Beatles arruinaron la música. Eso lo decía Astor. ¿Por qué? Porque a partir de la aparición de los Beatles en los canales, nosotros tuvimos mucha cultura musical, creo yo. Todas las radios tenían orquestas sinfónicas, digamos, sinfónicas por la cantidad de variedad de instrumentos. Mi papá dirigía. Era la orquesta estable de la radio. Eran las orquestas estables, claro. Pero la composición no era una orquestita de 3 músicos, era una orquesta en serio. Claro, digamos semisinfónicas, no sé, por la composición. Y bueno, eso fue desapareciendo. El primer canal que tiene una orquesta estable es Canal 13, el segundo es Canal 9. Que estaba Santos Lipescar. Claro. Santos Lipescar. Yo todavía no trabajaba en esa época en el 9. No, bueno, claro. Era chico. 25 músicos había en la orquesta estable. Sí. Los cubanos trajeron incluso a 2 cubanos y un rioplatense pusieron. Sí. Al Gordo Balbuena, que tocaba la tumbadora. Los que tocaban el ritmo, ¿no? Sí, 2 bandoneones, 4 saxos, 3 trompetas. Yo escuchaba los programas cuando era chico, musicales, que había los sábados y domingos a la tarde en la radio. ¿Vos te acordás? Que sí. iban todos los que estaban de moda en esa época, ¿no? Sí, yo escuchaba, no tanto acá, porque no tenía tiempo, tenía que estudiar. Pero en el Uruguay, que en Montevideo, donde pasábamos los veraneos, por la familia que teníamos allá, escuchaba mucho jazz. Dakota Station y todo eso. Eso lo mucho escuchaba, mucho jazz. Y el rock and roll en mi casa estaba prohibido. Mi hermano dijo con el saxo, yo tuve un maestro. ¿Y quién es? Charlie Parker. Oh. Tomó mucho. ¿Pero por qué? Porque porque lo escuchó y también lo hacía mi papá. Todos los yates de él se los tomó. Tu hermano era un grandísimo músico. Sí. Hugo fue notable lo que hizo. Apenas me lo nombraste, yo te dije, sabía quién era perfecto. Estuvo en la banda elástica, que es lo que más se puede reconocer, pero no era él. Bueno, la banda elástica fue buenísima. Muy bueno. Acá hubo grandes. ¿Vos te acordás del ciclo de Hot Jazz que se hacía Jazz Caliente en Radio Belgrano? No, de Radio. Había un ciclo Jazz Caliente, lo hacía Capone Tomay, lo auspiciaba Anís Bols, me acuerdo que era 8 hermanos, uno de esos Anises. Sí. Y tenían en el teatro que está allí en Montevideo, creo que es el Teatro del Carmen ese, ahí tenían el ciclo. Y yo iba a ver, era Hot Jazz.
Hot Jazz. Pero era Mirá una vos. belleza. Ya el ciclo fue muy, muy reputado. No se acuerdan ahora porque, bueno, No. pasaron muchos años. No, pero- no es por eso. No, es digo que en general la gente... la gente no no registra cosas importantes como este. Fue un No. ciclo de muchos años. Y yo me acuerdo que me había hecho amigo de uno de los saxofonistas y íbamos al bar La Academia a la salida del teatro a jugar al billar. Claro, bueno, los músicos, bueno, pero bueno, el jazz, aquí gustó siempre mucho el jazz, pero ya te digo, lo que decía Astor respecto de los Beatles era eso, porque, quiero terminar la otra frase, a partir de la incursión de los Beatles, avivaron sin querer, a los empresarios de radio y televisión. Entonces suprimieron las orquestas dejando la base rítmica nada más. Eso fue muy triste. Sí. Pero bueno, de cualquier manera, cuando yo cuando fui a Londres, cuando fui a Inglaterra, no bajé en Londres y me fui a Liverpool, ¿no? Después fui a Londres. Ay, qué lindo. Porque claro, Ajá. tenía... A ver, en nuestra época hacer un viaje a Londres, cuando uno tenía 18, 19 años, era impensado. Claro. Y que uno podía llegar a ver a Paul McCartney o a Ringo Starr o a John Lennon era menos pensado todavía. Sí. Entonces yo tenía tanta ansiedad que yo fui con mis 2 hijos y le digo, bueno, cuando llegamos vamos directo a Liverpool. Y así hicimos, bajamos en Luton, Claro, alguien nos guió porque no sabíamos cómo ir hasta la terminal de trenes, Claro. y fuimos directo a Liverpool. Eso fue mi... Y después fui a conocer Londres. Sí. Pero primero me fui a Liverpool. Y yo me asombré, porque yo siempre soy fanático de Paul McCartney, lo he visto 14 veces en 3 Oh, qué países, lindo. así que imagínate. Yo pensé que cuando entraba al Museo Beatle era dedicado lo más importante a McCartney. No, la mitad del museo es John Lennon. Claro. Cuando Claro. el aeropuerto de Liverpool se llama John Lennon. Ah, mira. Claro, de haber vivido Lennon era una imagen mucho más, pegaba mucho más John Lennon que McCartney. Claro. Sí, yo ya estaba en el diario, yo recuerdo el día que lo mataron, un 8 de diciembre por ahí, fue de 1980. Yo estaba grabando en el estudio de Luis Landricina en la calle Gallo. Mira, Estamos grabando un ciclo que hacíamos a la noche de programas de rock y estaba Lalo Pascual, que en paz descanse, el tecladista, y nos traen la noticia. Y vino Landricina a grabar con nosotros ese capítulo por el dolor que causó. Y, Sí. y bueno, y Lalo Pascual tocó Imagina allí en el piano, que bueno, no me olvido más de ese día yo. no, yo Fue me una acuerdo del noticia estupor, muy fuerte, muy el fuerte. estupor en la redacción, sí, porque además se había dado una seguidilla de fallecimientos importantes en 1980. Sí, nosotros no fuimos a Liverpool, pero sí nos quedamos encantados con una violonchelista inglesa, que creo que no hay otra como ella. No va a haber otra, que se llama Jacqueline Dupré, Ah, sí. y que fue cuando llegamos nosotros a Londres fue en el 96, y bueno, no hemos tenido oportunidad de volver, y en ese año no sé qué pasaba, que estaban todas las vidrieras llenas del CD de Jacqueline Dupré. Jacqueline Dupré fue la primera esposa de Daniel Barenboim, otro de los grandes portentos que nosotros hemos exportado. Lo he visto al en mundo. el Colón a Barenboim, quedé pero choqueado porque realmente impresionante. Sí, El día- impresionante. ese día le hicieron homenaje a un gran pianista argentino que vivió casi 100 años, no recuerdo, un tanguero famosísimo. Salgán. Salgán, ahora Claro, ese día le hizo ese homenaje sí. a Salgán. Sí, Que me- era muy amigo de Salgán. Sí. Yo lo conocí a Salgán porque en una época me cortaba el pelo en la misma peluquería. Pero nunca tuve más que 2 palabras, ¿viste? Sí, era muy especial. Mi papá lo admiraba y lo quería mucho. Incluso mi hermano era Y muy tu hermano amigo de también, Salgán. sí. Hablaban. Creo que vivió 100 años, ¿no? Casi 100 años. Casi Sí, mi 100. papá le ganó 102, pero por ahí llegó. Por ahí Bien, llegó vamos Salgán. a hacer una pequeña pausa en este capítulo tan especial. La verdad que historia pura, es un capítulo para coleccionar, con Elsa Bragato, periodista, escritora, y con Carlos Pierre, hombre de televisión, un gran poeta. Pequeña pausa y entonces continuamos compartiendo este capítulo del País y los Escritores. Usted.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia con prólogo de Gabriela Saidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película de Edgardo Miller con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy de Rodolfo Garavano. Veo, poemario de José Miguel Biotto con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en derecho penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 54 00 23 45. El País y los Escritores, bueno, segunda parte de este capítulo, con Elsa Bragato y con Carlos Pierre. Qué lindo estamos pasando, ¿eh? Sí, bueno, nos llevas a temas que hacen a nuestra vida, ¿no? Parece que estuviéramos en el comedor de tu casa, sí, tomando un cafecito y charlando, ¿no? Es así. Que esa es la idea media de radio, ¿no? Cuando yo escucho, es lo más lindo. A mí me gusta que me hablen en la radio, me encanta que me hablen. Pero bueno, Elsa, esta es tu última creación. Entre Tango y yo hay algo personal. Hay algo personal, bueno, sí. Ahí está el libro. Contame un poco de qué se trata. Bueno, ahí hago la amistad de mi padre con Piazzolla. Recordá el nombre completo de tu viejo. José Bragato, Bien. El maestro José Bragato. Y el maestro Astor Piazzolla. Hago una especie de columna vertebral de lo que fue la amistad de ellos dos. Digo columna vertebral porque yo he publicado otros libros de autor, no en editorial, donde contaba más cosas. Pero aquí quise tomar específicamente lo que significó uno para el otro. Y tengo opiniones. Tal vez no le va a gustar a todo el mundo las opiniones que tengo, que me han dado. Me ha dado un músico de italiano, me la ha dado una profesora del conservatorio donde empezó a estudiar mi papá hace 100 años, que cumplió 100 años en 1925. Mi papá tenía 10 años, ahí en Udine, en el norte de Italia, casi sobre Austria. Y después es una profesora que guía la tesis de los alumnos que se van a recibir, de músicos o de profesores o docentes, y hubo uno que tomó la música de Puccini. Hubo 4 o 5 músicos clásicos que escribieron tangos. Uno fue Puccini, entonces tomaron a Puccini, Bragato, Piazzolla. Y la conocimos en el 2018, que tuvimos la suerte de volver a Europa, y esta mujer me da su opinión, porque ¿cómo decirlo? No lo voy a decir, que está en el libro. Es una columna vertebral donde yo también muestro, ¿sabes qué? La relación tan imbrincada que hubo de Astor y mi papá y Astor eran como hermanos, y al mismo tiempo eso trastocó nuestra vida familiar. Eran muy cercanos. Absolutamente. Eran hermanos de la vida, y yo creo que en algunas cosas Astor lo favoreció y en otras lo perjudicó. Pero hablo a nivel personal. No, está bien, pero digo, seguramente en algún viaje que ha hecho José Pons lo ha conocido tu viejo. Y no lo sé, acá sí puede ser, pero mi papá no viajó nunca a Francia. Nunca, y a Francia no, ¿y a Italia tampoco? Sí, a Italia fue con Astor, fue con Atilio, conoció Rusia, sí. Él grabó en el 74 en Milán.
Astor, Libertango. Bueno, eso no lo sé. Yo sé que En el estudio Milán Sound Center. Ese es la grabación más importante de cuando empieza a conocerse. Ajá. Está grabado en Milán. Porque en el 1972 viaja con el conjunto 9, el Noneto, a Roma, Piazzolla. Ahí estaba mi viejo, mi papá, y cantan con Mina. Y eso está en ¿Y quién era el productor de Mina cuando venía a Argentina? Vos producías Casino, ¿no? Sí, está. Fue uno de los productores. Por ahí, sí. Mina vino a Casino. Sí, vinieron tantos ahí. Mina no canta más porque, perdón por la interrupción, no canta más en público, porque está un poco obesa. Sí, pero vive en Suiza, ¿no? Sí, pero sigue cantando. Y me he enterado de esto estando en Urbino, que Ornella Vanoni... Sí. Oh, qué maravilla también. Tiene como 88 años y vive, y yo creo haberla visto, vive en Urbino. Vive, sí, porque estuve viendo fotos de ella. Pero vos sabés lo que me pasó. Me enteré después de esto, y son 2 veces en la vida que me pasa lo mismo. Un día por los pasillos de Canal 9 veo una morocha petiza caminando. Yo esta señora la conozco. Bueno, pero viste, yo tenía que ir a editar al noticiero. Celia Cruz. Oh, qué bárbaro. Tampoco tenía celulares para la foto, ¿viste? Y el otro día me pareció que era ella, pero lo que pasó es que yo tampoco, ¿viste? Me iba a animar porque una señora muy mayor, ¿viste? Bueno, pero está fantástica, yo la acabo de ver, bueno, se tocó un poquito la cara, todo eso, pero bueno. Y Teddy Reno cumplió 100 años. Sí, Teddy Reno. Acá se han producido grandes amores, ahí me sale la periodista de pero Chimento. Por supuesto. Acá se produjo el amor de Teddy Reno con Rita Pavone. ¿Están casados? Están casados, él dejó su mujer, sus hijos, todo fue un gran escandalete cuando llegaron a Italia. Yo no lo sabía, mira vos. Claro, él estaba casado y representaba a Rita Pavone y se enamoran acá o concretan acá, no sé cómo es la cosa. Después en Buenos Aires los atrapó y así. Y el otro romance, que ese sí ya me tocó muy de cerca porque ya estaba en el diario, fue el de Rafaela Carrà con su primer bailarín. Ella era de Bolonia. De Bolonia, nada menos. Y ahí vivía Lucho Dalla también. Lucho Dalla, cuando vos pasás a las 5 de la tarde por la Plaza Neptuno, que es la plaza principal, suena una canción de Lucho Dalla. ¡Ah, qué emocionante! Ahí tenemos amigos, pero no conozco Bolonia. El otro día me enteré de algo que yo no sabía. Caruso, que es uno de los temas emblemáticos, él lo escribe. ¿Por qué lo escribe? Porque Enrico Caruso estaba enamorado de una chica muy joven, estaba ya muy mal de salud, muriéndose, y entonces pide en el hotel que se alojaba, porque muere en un hotel, que le saquen frente al mar el piano para tocarle a la chica, ¿no? Y en Sorrento. Y entonces por eso la canción que escribió Lucho Dalla, Caruso, es por Enrico Caruso haciendo un homenaje. Yo no lo sabía, me enteré en Italia eso. Muy lindo eso. Claro, sí, Caruso era un tipo... un gran autor, que ha muerto... Bueno, este es el otro romance que surgió acá. Rafaela Carrà, que no sé el nombre del primer bailarín, que lamentablemente falleció. No recuerdo yo. No, yo tampoco. Sé que cuando llegaron a Italia, porque eso venía, viste, por cables. Venía por cables. Explica lo que es un cable. Fue mi primer trabajo, cortar cables. ¿Y qué hace el primer trabajo? Y bueno, no sé, es como una... como una máquina de escribir vieja. Pero está escribiendo sola. Del otro lado escribe, entonces empiezan a salir los papeles, entonces hay que cortar. Las teletipos famosas. Las teletipos. Sí. Y por cable nos enteramos que lo estaba esperando a Rafaela Carrà, no, al marido, o a la pareja, no era marido, de Rafaela Carrà, la mujer con los hijos también, otro escandalete. Pero eso se generaron acá. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, y acá se produjo la pelea de alguien que vos estuviste cenando con ellos. No sé. Con Queen vos cenaste. Sí, yo cené con Queen. Bueno, sí. Freddie Mercury vino con su novio acá. No sabía eso. Claro, y se pelearon porque Freddie Mercury conoció otra persona en Mar del Plata. Chao. Y se peleó con él, y al novio le puso un custodia que lo acompañara hasta Ezeiza, lo subiera al avión y lo despachara para Londres. No sabía eso. También acá, ¿ves? Esta es una ciudad entonces que... Es brava. Es brava esta ciudad. Pero fue en Mar del Plata eso. Fue en Mar del Plata. Sí, cuando cenamos con Queen estuvo rodeado de chicos, de jóvenes muy lindos. Nosotros, yo con quien hablé mucho es con Brian May.
Con él abrí. Es uno de los mejores guitarristas del mundo. Y es astrofísico. Sí, es un genio. Sí. Sí, pero aparte... sí, es uno de los mejores, sí, un gran guitarrista. Bueno, entonces el libro que reúne, ¿qué podemos encontrar? Brevemente. Van a encontrar la vida de Bragato y Piazzolla juntos, de las familias, cómo se metió todo eso en la familia, qué produjo en la familia de uno y de otro, qué sufrieron las mujeres. Astor estaba casado con una gran pintora, que tuve la suerte de que fuese mi profesora de pintura, también alumna de Forte, porque Astor viaja a París gracias a que la señora gana una beca. Y entonces, era alumna de Vicente Forte. Era alumna, y la fueron a ver a Nadia Boulanger. Claro, ahí la fueron a ver a Nadia Boulanger, pero el tema está en que viajan porque Dédé Wolf, así se llamaba y se va a llamar siempre, una mujer encantadora y bella, ganó esa beca. Con eso se van a encontrar, con lo que sufrieron dos mujeres, con algunas cosas que no son muy gratas, y con todo lo que fue la música y lo que opinan de los arreglos de mi padre, los que saben, no yo, los que saben. Bueno, igual yo siempre, del poco tiempo que te conozco, me he dado cuenta de la enjundia que has tenido. Tenés una gran alma de conservación, como hago yo, y de reivindicación, de no perder la historia. Yo pienso lo mismo que pensás vos y me parece fabuloso. Así que te felicito porque has creado una asociación civil, has hecho mucho por el legado de tu padre, pues un legado que dejó tu padre. Sí, mi padre dejó ese legado, la cuestión es que uno tiene que aceptarlo y vivir su propia vida. Vivir mi propia vida es seguir haciendo la música que él me enseñó. Yo soy una violonchelista amateur. Un día vamos a tomar café con media luna y el violonchelo. Y bueno, como quieras, si me bancás. Antes de morir me puso un 8, así que ya me aprobó. Bueno, vamos a hablar de saxo y poesía. Carlos Pierre, acá recordamos, el día 26, es decir, mañana, se presenta este libro en Auditorio SADE, entrada libre y gratuita. Esto va a ser a las 17, hay que ser puntual, porque va a haber grandes figuras ese día. Se van a presentar 5 libros, Ricardo Filigueira con Jubileo, La trama secreta, Martín Coria, actor argentino, va a presentar el romance de La leyenda de la Telecita y el Evaristo, y además va a estar José Miguel Biotto, El vuelo del optimista, Los 47 de la tele de Carlitos Pierre, Los Pierre, saxo y poesía, y Elsa Bragato, Entre el tango y yo hay algo personal, así que va a ser lindo. ¿Qué encontramos en el libro, Carlos? En bueno, es todo el pequeño homenaje que le hago a mi hermano Hugo. A Hugo. Claro, ¿Cuánto hace que se fue Hugo? ¿10 años? En octubre fue el 8 de octubre de 2013. 12 años ya. 12 años. Va a ser 12 años, sí. Y bueno, mi hermano discutía un poco conmigo, disentía, porque yo estaba con la música antigua. Y él después, al final de toda la conversación, ya casi al final, nos dijo: me parece que estoy equivocado. Los músicos clásicos como Vivaldi y todo eso improvisaban. Claro. Improvisaban, porque es verdad. No ahora, que ahora vos vas y escuchás un concierto grosso y está todo escrito. Pero en esa época no. Improvisaban, como hacía Niccolò Paganini también con el violín. Y bueno, otra cosa, en casa mi papá nos ayudó mucho con la música clásica. Con el jazz también. Un día se le aparece a mi hermano, que era muy jovencito, a una cuadra de donde nosotros vivíamos en Rosario, había una iglesia que se llamaba San Cayetano. Mi hermano era monaguillo ahí. Ah, mira vos. Venía vestido de monaguillo y tocaba el boogie de los negritos, creo que se llama. Era un personaje. Pero también un día se le aparece a Hugo, que no tenía clarinete nomás, con un saxofón nuevo, flamante. Qué empujón le dio, ¿eh? Pero sí. O sea que vamos a encontrar, bueno,
Es la vida de, perdón que me meta, es Sí, la vida no. es la vida de Hugo en familia. Es un programa libre este. Bueno, pero como estoy interrumpiendo, No. es la vida de Hugo, es la biografía Bueno, escrita ahora con los lo voy a ojos del poder leer ahora corazón. completo ya, porque me gusta leer. Vos me mandás los originales y yo tal vez los miro, los reviso, Claro. pero yo soy amante del libro. A mí dame el Haces libro unos físico. libros preciosos, Edgardo, y te lo agradecemos tantísimo. Mira, el otro día estuve en la feria del libro de autores lujanenses y fue José Miguel Biotto, a quien le publiqué ya 15 libros. Ajá. Y te digo, no, el orgullo mío es que eligieron como mejores ediciones las nuestras. Y sí, Son no maravillosas. me cabe duda. Porque yo, hoy hablaba con mi mujer, me dice, me pidió un libro prestado. Le dije, mira, tengo una biblioteca de 3.000 volúmenes, tengo que buscarlo. Me dijo, ¿y para qué tenés tantos libros? Le digo, porque para mí el libro es un Sí. objeto de culto. Sí, para nosotros también, ¿no? O sea, yo los he leído, no los 3.000. Aclaro que no he leído los 3.000, pero yo amo los libros. Sí, nosotros también. Como Así amo los discos y como Sí. los vinilos, o sea, tuve una colección de vinilo bárbaro. Bueno, se acabó el tiempo. Muchas gracias por todo. No, a es un todos. placer. Esta conexión, agradecemos a Ricardo Filiguera que se quiso la conexión. Eso quería decir, a Ricardo que nos hizo la conexión Tipazo, con ¿eh? vos. Un tipo. Un Gran libro hizo, ¿eh? un gran libro, es Jubileo, como de 500 páginas, una maravilla de libro. Un libro muy bueno. Bueno, yo estoy agradecido. Te doy por la mano, invitación. Carlitos. Dos hombres de televisión. Sí, señor. Es irrenunciable pertenecer al medio. Viste que una vez que entraste, después quedaste, porque en nuestra época pertenecer era un poco... Por eso el 7 de junio pasado se hizo una fiesta, porque siempre se hacen reuniones, pero van camarógrafos. No, este año se hizo una reunión exclusivamente para periodistas de radio y televisión. Ah, mira. 120 fuimos. Señores, muchísimas gracias, Elsa Bragato y Carlos Pierre. Leo en la operación técnica. Volví con Leo, qué maravilla, Leo. Tiene muchas coincidencias conmigo, Leo. Señores, la producción es de la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Mañana, auditorio de SADE, Uruguay 1371, a las 5 de la tarde. Los espero, entrada libre y gratuita. Usted, hasta la próxima. Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.